La fundación de la ciudad de Puebla es contada a partir de dos versiones. La primera, idílica y romántica, cuenta que el sitio fue elegido por unos ángeles, mismos que trazaron las avenidas principales. Y la segunda, anecdótica y vivencial, asegura que fue una estrategia de dominación destacada y precisa de los conquistadores españoles. La imagen idílica de la fundación de Puebla es la leyenda en la que se cuenta que hace 472 años, el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, tuvo un sueño en el que vio un campo cubierto de hierba, flores y manantiales. Lo dividía un río justo a la mitad y a los lados había otros dos, haciendo referencia probablemente a los que hoy conocemos como el río Atoyac, Almoloya y Alceseca. También observó a dos ángeles que trazaban y delimitaban con cuerdas lo que serían los límites de la ciudad. A la mañana siguiente, contó un sueño a varias personas, entre las que se encontraban algunos indígenas, quienes les dijeron que existía un lugar como el que estaba describiendo a unos 25 kilómetros de Tlaxcala. De inmediato solicitó que lo llevaran a ese lugar, donde efectivamente encontró el campo que había soñado. En ese lugar se fundó la ciudad de Puebla. A partir de esa leyenda surgió el nombre de Puebla de los Ángeles. Con el tiempo, a este cuento se agrega otro. En él se afirma que fueron estos personajes quienes elevaron las campanas a las torres de catedral, pues solo de ese modo fue posible soportar su gran peso. Sin embargo, otra versión cuenta que la reina Isabel, esposa de Carlos I de España, simplemente quiso que la ciudad recibiera ese nombre. El primer intento de establecimiento de la Iglesia en México comienza en 1518, cuando el rey Carlos V, después del avistamiento de Hernández de Córdoba, solicita al Papa León X el establecimiento de la primera diócesis de tierra firme en la Nueva España. Se estableció en las costas de Yucatán con el nombre de diócesis carolense. Sin embargo, puesto que no se había establecido ni pueblo ni templo alguno en aquella región, esta bula quedó sin efecto, hasta que en 1525 el Papa Clemente VII, por petición de la corona, extiende su obispado llamado carolense hasta Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas, quedando como sede Tlaxcala. Por esa razón, el valle de Cuetlaxcuapan o Huitzilapan, que es donde después se va a establecer Puebla, quedaba dentro del territorio del obispo Fray Julián Garcés. Él da la venia para que se comiencen los trabajos de la Puebla de los Ángeles. Aquí la verdad el convencimiento un poco, el conocimiento de la forma de vida de los franciscanos hizo que en el transcurso de 3 o 4 años que ellos anduvieron caminando por la zona, que anduvieron visitando a los pueblos aledaños que estaban alrededor de Puebla, como es Huejotzingo, Calpan, Cholula, Cuautinchan, en un momento dado convencieron a la gente de venir a fundar una nueva ciudad. El nombre original es la ciudad de Los Ángeles, porque, según los historiadores, Puebla era un nombre nada más provisional, puesto que significaba población en ciernes, es decir, una población que está empezando a edificarse, pero que se encontraba bajo el patronazgo de los Santos Ángeles, concretamente de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad. ¿Por qué? Porque los franciscanos pertenecían a la provincia de Los Ángeles, concretamente de San Gabriel Arcángel, y recordemos que tienen por patrona a Nuestra Señora de los Ángeles. De acuerdo con la imagen anecdótica de Puebla, es quizá la única de las ciudades novohispanas del siglo XVI que se fundó de acuerdo con un cuidadoso plan, elaborado por los miembros de la Segunda Real Audiencia de la Nueva España, considerado entonces como un ensayo de república política. El lugar elegido era una región de frontera entre los señoríos indígenas de Cholula, Tlaxcala, Cuautinchan, Totimehuacán y Tepeaca, que se encontraba deshabitada desde tiempo inmemorial y en el que se mantenía un permanente estado de guerra.
Esta audiencia, que jurídicamente era un tribunal de justicia, estaba conformada por Francisco de Seinos, Juan de Salmerón, Vasco de Quiroga y Alonso de Maldonado. En enero de 1531, la audiencia dio instrucciones para localizar en el territorio del Obispado de México, hoy Tlaxcala, un sitio adecuado para asentar de manera permanente una colonia para los españoles que vagaban por los territorios conquistados, viviendo a expensas de los indios sin ninguna ocupación u oficio y dificultando la evangelización. Fray Toribio de Benavente, junto con los guardianes franciscanos que hemos comentado, y Fray Juan de Salmerón, comienzan a invitar a los que consideran candidatos para venir a establecer esta población. Y el 16 de abril de 1531 se celebra la primera misa, con la cual se considera que se funda la Puebla, es decir, la población en ciernes, bajo el patronazgo de los Santos Ángeles. El responsable de esta tarea fue Hernando de Saavedra, primo de Hernán Cortés, quien recibió la ayuda de los guardianes de los conventos franciscanos de Cholula y Huejotzingo, entre los que se encontraban los frailes Toribio de Benavente, Motolinía, y Jacobo de Testera, entre otros. Estos evangelizadores, acompañados por un grupo de españoles que no tenían posesiones, se trasladaron al territorio ubicado entre lo que hoy conocemos como Cerro de Loreto y Guadalupe y San Francisco, donde se trazó la nueva población. Se construyeron una iglesia y 50 casas para los pobladores, asignándole el nombre de Puebla de los Ángeles, posiblemente como reconocimiento a la intervención de los franciscanos. Lo interesante es que hay que mencionar que la conquista militar, la conquista espiritual, también conlleva una conquista del territorio. En el caso de la ciudad de Puebla, se asentó, se fundó, no en una página en blanco, sino en un territorio habitado, nominado por una cosmovisión diferente a la de los españoles. Esto hace que en un momento dado se haga una fundación o un asentamiento en un valle que se llama Huitzilapan. Huitzilapan, que quiere decir el lugar del agua limpia, que además era un lugar sagrado para la propia gente que vivía en la región. Era un lugar que no se poblaba, era un lugar que nada más se venía a ofrendar. En ese momento la gente que vino a quedarse, a vivir, porque venían a poblar el lugar sagrado. Entonces cuando vinieron, llegaron con sus estandartes, llegaron con su paja, llegaron con sus adobes, llegaron con sus mezclas, llegaron con sus maestros artesanos, o sea, como se hacía en la usanza prehispánica. En la usanza prehispánica, cuando se hacía el abandono o se hacía el retiro de una población y se iban a fundar un nuevo Tlalocan, una nueva ciudad, primero llegaban los arquitectos a hacer la infraestructura y todo lo demás, y llegaban a vivir a ese lugar. Existen 3 fechas importantes para la fundación de Puebla. Oficialmente fue el 30 de marzo de 1531, cuando la Real Audiencia aprobó la localización del sitio y determinó levantar en él la nueva ciudad. El 16 de abril del mismo año se ofició la primera misa, de la que se conserva referencia gracias a los relatos de Motolinía. Sin embargo, el acto solemne con el que oficialmente el Cabildo formalizó la fundación de la ciudad tuvo lugar el 29 de septiembre de 1531, día de San Miguel Arcángel, patrono de la población. Debido a la importancia histórica de estos 3 eventos, existe confusión en cuanto a la fecha exacta de la fundación. Fue precisamente el 29 de septiembre cuando se realizó el cambio del centro urbano, trasladando los colonos y la sede del cabildo del primer lugar elegido a los actuales terrenos que conocemos como el centro de la ciudad, justamente donde se ubican la catedral y el zócalo. El éxodo
fue motivado por las tempranas inundaciones que provocaron las lluvias y el desbordamiento del río Atoyac y sus afluentes, el San Francisco y el Alceseca. Los primeros pobladores empezaron a abandonar sus tierras, reduciéndose de 50 a 17, marcando sin duda el nuevo régimen bajo el cual la ciudad tenía que volver a levantarse. La audiencia, preocupada por el destino de la nueva entidad que podía comprometer seriamente sus reformas administrativas, determinó repartir entre ellos las tierras del Valle de Atlisco, lugar conocido como Huaquechula la Vieja, zona más cálida y fértil. También se les proporcionó mano de obra indígena, 30 hombres por fundador, para que levantaran su casa en un plazo de 3 meses, y otros tantos servidores para preparar los campos de cultivo sin especificar el tiempo que estarían a su servicio. Este repartimiento, que se venía efectuando desde la fundación de la ciudad, a pesar de ser contrario a las ideas de la audiencia, fue imprescindible para la supervivencia de la población. De igual forma, este tribunal ejerció presiones para obligar a algunos vecinos de la Ciudad de México a establecerse con sus familias en Puebla. El nuevo lugar de asentamiento incluyó un núcleo principal de la ciudad que se designó oficialmente como Traza, en torno a la cual se dispuso el asentamiento de los barrios de indígenas y en sus cercanías el de las tierras destinadas al cultivo y pastoreo, propiedad del ayuntamiento. Y del otro lado del río, la propia nominación de barrio va a expresar la no ciudad, es decir, aquel espacio que va a ser usado por los indígenas. Traza y barrio entonces sintetiza una cosmovisión de cómo se va a usar el espacio, en este caso a la nueva ciudad, pero también expresa una profunda división social y racial de la ciudad, ¿no? Y los propios puentes van a funcionar como fronteras étnicas, no solamente como fronteras físicas que permiten cruzar el río en este caso, sino son fronteras eminentemente simbólicas que expresan la ciudad y la no ciudad. Asentada la ciudad, la población fue aumentando en ritmo creciente. Para diciembre de 1532, eran 34 vecinos españoles, entre andaluces y extremeños, los residentes del lugar que convivían al interior de la traza, que era únicamente para españoles. Puebla creció tan rápido que ya para 1536 al 39 tenía un templo mayor, una iglesia mayor. Cuando los canónigos de Tlaxcala visitaron Puebla en una ocasión, la encontraron tan desarrollada que le sugieren al obispo que se trasladen todos los asuntos de Tlaxcala a Puebla. El obispo no aceptaba por respeto a las ordenanzas de aquel tiempo. Sin embargo, autorizó que el cabildo se trasladara a Puebla y él mismo vino a aposentarse aquí, pero de manera, diríamos, provisional, desde 1539. Solicitó a la corona que se concediera el establecimiento de la sede episcopal en Puebla. Sin embargo, él muere en 1542 y no pudo ver cumplidos sus deseos, puesto que la cédula real, firmada por el rey Felipe II, llegó hasta 1543. El mestizaje fue uno de los elementos sociales determinantes desde el origen mismo de nuestra Puebla, ya que 20 de esos primeros vecinos estaban casados con mujeres indígenas. Así, los indígenas desterrados regresaron y se asentaron en este valle con un nuevo estatus. Las mujeres como esposas de los que en algún momento habían sido conquistadores y los hombres como servidores de los nuevos señores. Ellos no vinieron a construir su nueva ciudad y se quedaron en la nueva ciudad. Entonces, claro, al tener ya la parte central de los españoles, pues alrededor estaban los barrios. Yo pienso que era al revés. Los barrios como que estaban rodeando la parte, ¿cómo se llama?, de control española.